Pocas veces uno tiene la suerte de contar en su programa con, según la FIB, uno de los 100 mejores jugadores de la década. Para uno que está entre los 100 mejores jugadores de su pueblo, es todo un honor, así que Facundo Conte, bienvenido. Muchísimas gracias, qué lindas palabras. Como decías, fue un reconocimiento muy lindo, así que después de 10 años de trabajo y de intensidad estuvo muy bueno. Así que muchas gracias por la invitación. Estamos acá para charlar un poco de todo. Vale. De entrada te hago la misma pregunta que le hice a Alexis González. No es peyorativa ni nada, sino que es un poco un tema de personalidad. ¿Eres más vagabundo o eres más peregrino? ¿Qué quiere decir eso? O sea, un vagabundo, yo me considero de esa rama, es el que no tiene un rumbo fijo, sino que se va encontrando las cosas por el camino. Y el peregrino es el que se encuentra cosas por el camino, pero siempre tiene un destino delante. Te lo digo porque has estado en Italia, China, Argentina, Qatar, Polonia, Brasil, Rusia, no sé si me dejo alguno, pero más o menos. Claro, sí. Yo digamos que sería una mezcla entre los dos, porque si bien todas esas, yo nunca lo imaginé, todo lo que sucedió, nunca lo imaginé, si bien el rumbo siempre estuvo fijo, que fue la diversión, la competencia, poder experimentar cosas diferentes, pero nunca lo imaginé de esta manera. Para mí fue una sorpresa total. De hecho, muchas veces me agarro la cabeza y miro simplemente dónde estoy, y lo hago a veces en diferentes lugares en el mundo en los que estuve. Entonces digo, wow, ahora estoy en Brasil, hace un año estaba en China y estaba viendo otra cosa, una experiencia increíble. Así que el vóley, gracias al vóley tuve todas estas vueltas increíbles, pero el foco, el camino lo marcaba eso, ¿no? La competencia, el vóley, y bueno, así se fue dando todo y fue una sorpresa, una hermosa sorpresa. Cuando uno ha viajado tanto o ha vivido en tantos países, ¿uno en algún momento se llega a convertir en habitante o siempre es un turista? Bueno, eso creo que es el punto débil, digamos, de la situación, ¿no? Que Claro. tener siempre las valijas listas, no arraigarse en ningún lugar. No hice terapia, pero si hiciera, estoy seguro que ese sería un punto a tocar, porque, bueno, es difícil, ¿no? Crear también vínculos afectivos, de amistad. Muchas veces, qué sé yo, voy a un equipo y tengo compañeros increíbles y se convierten en amigos, y luego me voy y nunca más. Claro. Mismo en Argentina, estando en Argentina, estoy 2 meses al año en Argentina nada más, y entonces ir, venir, tocar poco tiempo. Ahora estamos en Argentina, preparándonos para la BLL y las Olimpiadas, y bueno, estoy un mes en casa, hace 1 año y 7 meses casi que no estaba acá, y estoy acá un mes y ahí ya agarramos las valijas de nuevo, empezamos a viajar, vamos a Italia, después a Tokio, y después, bueno, el futuro de la temporada. Está bien saberlo porque siempre me ha llamado mucho la atención. Yo creo que solo el zurdo de Raidou, que lo entrevistamos también, ha tenido tantos equipos como tú, pero lo del zurdo es como un caso aparte porque cada año cambiaba de equipo. Pero es verdad que son bastantes países y bastantes equipos. Por eso siempre me interesa saber si lo que acabas de comentar, que es imposible llegar a generar como el sentirte en casa. Claro. Bueno, la verdad es que en algunos lugares ha sido más fácil que en otros, por bueno, similitudes culturales, que siendo sudamericano, ¿no? Latino, me he encontrado mucho más a gusto en lugares como Italia, ni hablar en Brasil, que jugué los últimos 3 años. En Brasil fue el auge, digamos, de la buena vida.
porque bueno, podía hablar el idioma. En italiano también lo hablo mucho, viví en Italia 15 años, entonces aprenderlo a hablarlo bien, pero bueno, hace mucho tiempo que no estoy en Italia, desde Italia que jugué poco, o sea, 3 años, 4 años, y ya ahí empecé a dar vueltas por todos lados y ahí fue cuando me desconecté bastante, pasé por Rusia, por Polonia, por China, Claro. y Ajá. la barrera cultural, Qatar también, la barrera cultural lingüística crea una distancia inevitable. Entonces ir a Brasil fue como reencontrarme con eso que estaba necesitando muchísimo y poder disfrutarlo, poder aprender un idioma nuevo. El portugués siempre me dio curiosidad, me gustó. El brasilero también es muy festivo, es muy parecido al argentino en eso, entonces me sentí muy a gusto, muy a gusto. No quisiera volver siempre. Vamos a entrar a eso porque te lo cuento así. Entrevistamos a Marcelo Méndez, ¿no? Y claro, la entrevista normalmente no sale el mismo día. Entonces, toda la entrevista perfecta, hablamos de su carrera, media hora hablando de Sada Cruzeiro, a los 4 días dimite. Claro, para que eso no nos pase, hoy Ah, digo, para que eso no nos pase, sabiendo que ya no estás en Sada, el próximo año ¿dónde? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Seguir viajando? ¿Quedarte en Brasil? ¿Ir a Europa? Se habla de Polonia. sí, bueno, hay rumores. Y si bien estuve tan bien en Brasil, eh, creo que la cuestión del COVID ha creado una situación diferente en el deporte hoy, porque eh, jugamos con los estadios vacíos, todos los países del mundo económicamente, el mundo entero económicamente ha sufrido, por ende las ligas han sufrido también muchísimo, en todos los niveles. Entonces, hoy mi dirección, digamos, es buscar ese nivel, ¿no? Poder suplir tal vez la posibilidad de jugar en estadios vacíos, pero en el top del mundo. Entonces, para poder también generar más motivación a la hora de jugar, porque es muy difícil jugar con el estadio vacío, la verdad que es un desafío tremendo, me costó mucho adaptarme al principio, pero bueno, creo que esa es mi dirección, digamos, mi plan es volver a jugar en las mejores ligas del mundo para poder aprovechar, justamente como hablabas antes, tengo 31 años ya, entonces quiero aprovechar a divertirme realmente y me divierto cuando la competencia es sumamente alta, entonces esa digamos que es digo, futura. No, más que eso no voy a decir. No, 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 ni queremos eso tampoco. O sea, quiero decir, era simplemente saber un poco por dónde van los tiros, porque ahora mismo Italia es como el medio que está en ebullición, que Saiset va a la Juve, que Leal va a ir al Módena, que Bruno y Mbappé se vuelven a reunir en Módena también. Entonces está todo en ebullición. Atanasiewicz se va a Polonia. Entonces, claro, sabiendo que hay mucha gente libre como tú y por ahí suelto, yo obviamente los quiero ver en Europa, es más fácil para mí verlos. Claro, Claro. claro, claro. Vamos a pasar terrible volantazo que voy a pegar a Argentina, lo que es Argentina. Okay. Afronta los penúltimos juegos, vamos a decir con suerte penúltimos juegos que puede que juegue. Ojalá juegues muchísimos más, pero vamos a por edad, penúltimo juego. Claro. Toca ya agarrar la medalla. Yo sé que no se elige, es verdad que el de 2016 se dieron unas circunstancias raras para que ustedes no llegaran a semi, pero el objetivo al final del equipo es ese. Claramente, claramente. Como lo fue en Río, y de hecho me aprieto los dientes fuerte cada vez que lo escucho y recuerdo ese momento porque es como que
nunca había estado hasta ese momento en un momento de vóley, de nivel de vóley y de compromiso y de enfoque y de concentración en un objetivo que a la vez también nos unió mucho como equipo. Creo que nos ha ayudado eso. Y tener las circunstancias, como vos dijiste, que Brasil salga cuarto de su grupo, nosotros estábamos jugando increíble, salimos primeros de nuestro grupo, y bueno, la verdad que dolió un montón, dolió muchísimo, costó aceptarlo, pero creo que eso hoy nos da también más motivación, o no sé si más motivación, sino que hemos estado cerca, realmente cerca, por cómo nos comportamos, que creo que aprendimos también de eso y hoy nos hace más fuertes en entender que hay un solo camino para poder lograrlo y tenemos que hacer un poco más de lo que hicimos. Entonces, creo que es un momento muy importante para todos nosotros, que bueno, ya algunos de nosotros hemos jugado ya 2 Juegos Olímpicos juntos, entonces creo que es muy importante que podamos demostrar eso en el juego y disfrutarlo y poder coronar todo este trabajo, ¿no? Como decíamos al principio, me nombraron uno de los 100, es como un premio al esfuerzo, entonces creo que es un muy buen momento para nosotros en cuestión de madurez deportiva también, teniendo muchos jugadores jóvenes, pero jugadores grandes en los mejores equipos del mundo, entonces eso es importantísimo y espero que podamos sacarle jugo a eso y jugar increíble, que si jugamos increíble, yo creo realmente, fervientemente que sí se puede. Hombre, por una cuestión sentimental, nosotros vamos claramente con Argentina, o por lo menos toda la gente que conozco, porque son los más cercanos a nosotros de los que van a ir a los Juegos. Entonces, además, creo que esta generación de verdad lo merece. Claro. O sea, tú ves Luciano, que por cierto es el padrino del programa, pero como buen padrino, no sé si tú has tenido padrino de bautizo, una vez que va al bautizo no vuelve a aparecer más. Ese tipo de padrino. No ha vuelto a dar señales de vida. Pero Soler, ya va a aparecer. Augusto Lima, tienen un equipazo. Sí. Y es una lástima que no se corone con al final un título, que es verdad que uno siempre se va a acordar del equipo, porque los que son aficionados, pero es verdad que es diferente cuando gana. Es diferente cuando gana, es muy diferente. A nosotros nos ha marcado mucho también el Panamericano del 2015, porque fue también una de esas demostraciones y fortalezas del grupo para lograr un objetivo y coronarlo justamente. O sea, la vivencia es exactamente la misma, cambian los últimos 5 minutos que definen el resto de tu vida. Entonces, poder coronarlo con algo como lo que vivimos y toda la alegría que vivimos y poder traernos el mejor obsequio de vuelta, ¿no? de un torneo. Por eso es que creo que este momento es un buen momento para nosotros, para que podamos realmente poner en práctica lo que venimos soñando por tanto tiempo. Creo que es esa la palabra, no es ni trabajando, es soñando con un objetivo, y bueno, creo que es el momento ideal para que todo esto suceda. Sí, además cuando ganas te acostumbras a ganar, porque gusta, es una cosa que siempre pasa. Te iba a comentar los juegos, porque esta discusión la tuve con Luciano, y es verdad que a mí me sorprendió la respuesta, porque para él era mucho mejor el Mundial que las Olimpiadas. Entiendo que decía a nivel competitivo, o sea, porque es verdad que en las Olimpiadas están los mejores. Pero yo no sé si al final el sentimiento de Olimpiada hace que sea totalmente diferente. Puede ser. Para quien no ha ganado ninguno de los dos, bueno, o sea, cualquiera de los dos me vendría bien. Claro.
Sin ninguna duda. Creo que el Juego Olímpico tiene algo muy especial, como también lo tiene en Panamericano, que sin embargo no es un torneo a la altura del Mundial y de la Olimpiada, pero es un marco, un torneo importante. Y, y como todos los torneos, la final es contra Brasil, así que es importante, seguro. Claro, 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 claro. Eso estuvo bueno también. Al poder cerrarlo de esa manera contra Brasil fue ideal, digamos. Así que, así que sí. Yo creo que las Olimpiadas tienen un condimento diferente. Sí es verdad que el torneo, el Mundial de Vóley, tiene a los mejores, todos los equipos Claro. que tienen que estar en un torneo, están todos ahí, y son muchísimos más equipos justamente. En las Olimpiadas se clasifica por continentes, entonces, bueno, hay continentes que son más... Son peores, no pasa más nada. débiles, claro, sí, más débiles. Lo digo yo, Eh, no pasa nada. claro, entonces, y hay los más fuertes, pero se crean, por el sistema de juego también, se crean posibilidades Claro. que en el Mundial ya es más complicado, porque son más partidos, se arrastran puntos, es como que las zonas son más grandes, hay más equipos buenos, entonces hace que todo sea más intenso. Por eso creo que este es un buen momento para nosotros, para aprovechar justamente esta posibilidad que los Juegos Olímpicos dan del sistema de juego, por nuestra madurez y porque también todo esto de la situación COVID con el deporte ha incomodado a todo el mundo. Claro. Y nadie está acostumbrado. Todos los que han ya salido campeones olímpicos lo han hecho en estadios llenos con la gente gritándoles. O sea, Brasil, el último Juego Olímpico, salió campeón en Maracaná. O sea, estaba explotado de brasileros. ¿Qué pasa si hay viento en el gimnasio? Se escucha el viento. Ya puede cambiar todo para todos. Entonces creo que en ese momento se pueden crear grietas, tal vez, en las que podamos Sí, además, meter. se ve claro, por ejemplo, por poner un ejemplo, la Champions, la final es la más inesperada de todas, porque a principio todo el mundo hubiera dicho Perú y Aluve, que tenía que haber un desastre para que eso no pasara. Claro. Y creo que es eso, el que mejor se adapta a esta situación es el que acaba saliendo. Exacto, exacto. Depende mucho, porque los partidos muchas veces pasa un punto, gritás la gente o te está gritando en contra, entonces se genera otra, hay mucha más energía disponible, digamos, dando vueltas, en los que se pueden quebrar momentos, partidos, y por ahí en esta situación, cuando un partido empieza mal, es como que tal vez no sale adelante. O al revés, estás muy bien y está todo tan calmo que terminás bajando un poco el nivel. Entonces, creo que eso es una incomodidad grande que bueno, nosotros como buenos argentinos creo que podemos adaptarnos bien a las adversidades. Entonces, puede llegar a darnos una fuerza mayor. Iba a comentar ahora que dijiste adaptar, porque creo que ahora estás en tu mejor momento, tanto físico como mental. Los 30, 35 para mí es la edad perfecta para un jugador de voleibol, o eso considero. Pero te lo quería preguntar a ti, o sea, ¿tú ganarías al animal que eras tú con 20 años, ahora mismo, en tu estado actual? No lo sé, no lo sé, porque físicamente yo creo que sí, porque la madurez y el enfoque es diferente. Sí es verdad que físicamente tal vez, si bien me duele menos el cuerpo de lo que me dolía antes, porque me dolía el cuerpo, la competencia era muy fuerte, yo era flaco, siempre fui muy flaco, entonces la explosión era tan veloz que muchas veces los hombros, las rodillas sufrían, ¿viste? Pero era una explosión de adrenalina constante. Claro. Hoy tal vez es un juego más mental, porque por momentos cuando era más chico también, no que solía perder la cabeza, pero a veces era como que no lograba entrar en partido por ciertas situaciones o con algún rival.
Entonces creo que el haber experimentado momentos importantes a lo largo de mis años de vóley me ha dado la tranquilidad para poder jugarlos también. Entonces hoy intento dar a la vez mucho más de lo que daba cuando era más chico, de tratar de ayudar. Hoy recibo mucho mejor de lo que recibía en aquel momento también. Entonces, hoy tener la posibilidad de ayudar al equipo de más maneras, para mí me hace un mejor jugador. Pero es verdad que hace 8 años me sentía invencible físicamente. Esa Entonces, sensación la entiendo. Ahora tienes que calentar el doble, a todos nos pasa. Eso no es una vergüenza, pero es verdad que ahora tienes que calentar el doble y estirar el doble que antes en aquella época. Pues yo, en mis recuerdos, ni estiraba. Podía salir del entrenamiento caminando. Ahora, no, yo soy. En todos los equipos a los que voy, mis compañeros me gastan, ¿no? Porque elongo, encuentro un escalón y me pongo a elongar. Encuentro un marquito y subo la pierna, empiezo a elongar. Me quedo en el gimnasio, me quedo siempre hasta que apagan las luces y me dicen, che, vamos, para justamente elongar, porque encontré, como decía, el cuerpo me dejó de doler y encontré en mi atención al cuerpo, que también es diferente hoy de lo que era antes, una mejora increíble. Entonces, bueno, hoy me enfoco muchísimo más en otras cosas, en el descanso tal vez, en la alimentación, en el cuidado de mi cuerpo, la elongación. Antes no dormía, comía mal, elongaba poco, entonces creo que eso también hace parte, ¿no?, de ese trabajo invisible, que no se ve adentro de la cancha, pero que a uno lo hacen sentir de una manera u otra. sí, Joandy Leal nos dijo eso, que él lo que hacía era que llegado a un punto que ya prácticamente juegas cada 3 días es cuidar tu cuerpo. Lo más importante, el cuerpo es un templo. Exacto. Estabas hablando de que habías mejorado mucho la recepción y Marcelo Méndez recalcó eso del trabajo que había hecho contigo y Miguel Ángel López en el SADA, que era mejorar la recepción. Pero yo entendía eso de Miguel Ángel López, un jugador joven, pero que tú todavía, vamos a ser claros, tú no recibes, hubieras recibido hace 3 años, antes de estar con Marcelo, recibías a lo mejor peor según Marcelo. Tú hubieras seguido siendo Facu Conte. No sé si me explico. Claro, No sí, hubiera sí. cambiado nada, hubiera seguido siendo Facu Conte, una estrella mundial. Y sin embargo, sigues trabajando para ser buen receptor. Y es que justamente eso, lo que. Primero, si bien hemos entrenado mucho, yo en STADA los últimos 2 años, me sentí muy cómodo en recepción porque aparte sentía esa confianza de Marcelo y trabajamos mucho al respecto de eso. Y ese fue un salto, hice 2 grandes saltos de calidad, digamos, en recepción cuando tuve a Marcelo ahora, que creo que fue junto con la experiencia y el enfoque justamente para entrenar y entender qué es exactamente lo que necesito hacer para mejorar, que es entrenar, básicamente. Con Miguel Ángel Falasca, también hemos estado en Polonia juntos, gran jugador argentino, pero grandísimo jugador de la selección española. Un jugador español. Y exacto. Y con él también, él me metió la semilla en la cabeza de decirme, escuchá, vos, justamente lo que acabas de decir, jugás de esta manera. Ahora vos podés jugar mejor, ¿entendés? Podés jugar mejor. Y yo lo creía, pero yo le daba mucha importancia al ataque, ¿no? Al juego también emotivo, a la energía y saque, ataque, defensa también. Pero ahí fue como un foco justamente que me ayudó muchísimo a entrenar, a quererme mejorar. Y justamente ahí fue que gané mi primer torneo en Polonia. Sí. Y después de eso fue
gracias a la vida y a todo ese trabajo, una serie de triunfos que justamente me motivaron a quererme mejorar más, porque uno puede dar muchísimo a un equipo de 1000 maneras diferentes, y durante un partido se necesitan cosas diferentes. El jugador tiene que ser versátil, adaptarse al partido que está jugando, contra el rival que está jugando. Y creo que es importantísimo, ¿no? Como jugador a mí me encanta. Hoy me divierto mucho más entrenando de lo que me divertía antes, porque también siento la diferencia real que crea en el juego. Porque uno juega como entrena. Si vos entrenás muy bien y te enfocás en lo que estás haciendo, automatizás movimientos, que, bueno, después en el momento de tensión ya están absorbidos en tu cuerpo. Entonces vos podés moverte con más frialdad, no estar pensando tanto en lo que tenés que hacer, sino que tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer y concentrarte en tomar las elecciones correctas, que después elegir qué pelota voy a atacar, poder ver al levantador, poder ver al atacante para bloquearlo, a dónde sacar, qué está sucediendo en el juego. Entonces, creo que eso es porque el vóley también se entrena tanto a repetición, justamente porque yo creo que es automatizar el contacto con la pelota y movimientos, por eso la técnica es uno de los deportes más técnicos que hay, porque aparte tenemos que golpear la pelota, o sea, no la podemos agarrar, como pasa en muchos otros deportes. Entonces, Además, todos son es muy movimientos técnico. antinaturales, porque traer Además, una pelotita a una papelera lo hemos hecho todos. Hemos puesto todos dos mochilas y meter goles con el pie, pero el voleibol es como todo antinatural. El gesto de dedo es antinatural, el antebrazo es antinatural. claro, sí, sí, sí. Por eso también es agresivo en el cuerpo, porque también saltar con toda tu fuerza y pegarle a una pelota con toda tu fuerza tampoco es algo que No es algo que el hagas. cuerpo esté diseñado para hacer, claro. Entonces, creo que es importantísimo. A la vez, justamente con la experiencia y los años, es como que vas entendiendo justamente la importancia que tiene eso. Entonces, trabajar para que eso sea más fino. Y bueno, después con los compañeros creo que es lo más importante. Tuve la posibilidad de jugar con grandísimos jugadores, grandísimos levantadores, justamente que hacen nuestro trabajo, que después se ve quienes hacen los puntos, ¿verdad? Porque bueno, Conte hizo 20 puntos, pero está bien, pero sin la pelota con otro armador por ahí no hacía 20 puntos. Claro. Tal vez sí, pero digo, la técnica también es el timing y la correlación que tenés con tus compañeros. Entonces el vóley es complejo, el de alto nivel es complejo justamente por eso, porque tenés que estar conjuntamente para ocupar sistemas, en ocupar espacio, levantar la pelota. Entonces creo que eso es muy importante. Y cuanto más vos puedas darle al equipo, más fácil vas a hacer esa interacción. Claro. Entonces por eso es que yo, por ejemplo, atacante, pero yo si lo pongo si recibo mejor, yo también voy a atacar más cómodo, porque el levantador me puede dar la pelota mejor, la que a mí me gusta. Entonces, y a la que todo el equipo hace funcionar mejor. Entonces, si el equipo funciona mejor, yo estoy más contento, me divierto más, podemos jugar a alto nivel. Entonces, entender eso, creo que fue el primer clic que me hizo justamente en Scrá con Miguel. Y en SADA hemos trabajado muy puntualmente la recepción, muchísimo, miles de repeticiones, que lo estamos haciendo también en la selección, lo cual me gusta. Encontré justamente el disfrute en eso, en que el sacador haga su máximo esfuerzo para hacerme punto, para poder gritármelo, ¿entendés? Porque no puede hacerlo. Claro. Y eso me estimula, me divierte, mismo con mis compañeros, se está recibiendo y uno tarda más. Hay veces que los entrenamientos, por ejemplo, tenemos que hacer 6 pelotas perfectas, ¿verdad? Están sacando flotado, tenemos que hacer 6 pelotas perfectas.
y si te hacen punto o la pelota va del otro lado, volvés a 0. Entonces no tienen que ser 6 pelotas perfectas seguidas, pero si queda separada y se puede jugar, no cuenta, seguís. Y Ejercicios entonces, típicos de Marcelo, yo esos los he visto y además todavía sigue, porque en España lo que hacía era que si sacaban y pasaba por debajo de la red, había que invitar a una merienda, pero creo que en Brasil si sacaban y claro. pasaba debajo de la red, tenían que bajarse los pantalones, puede ser. No, 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 no. Sí, sí ha habido pizzas, por ejemplo. Había que traer, el que atacaba por abajo de la red tenía que traer pizzas para el equipo. Entonces, sí, eso es una usanza, en muchos países se hace. Eh, pero acá puntualmente con la selección, con la recepción, era ese entrenamiento puntual de exigirte a vos que la pelota vaya ahí y no te hagan punto. Entonces, creo que esos entrenamientos justamente te estimulan, porque el que está del otro lado quiere quiere que vuelvas a 0. Entonces, que no pueda hacerlo y poder superarse y hacer las series cada vez más rápido, cada vez mejores, o sin recibir puntos, creo que son cosas que te tienen que estimular para motivarte justamente a ser mejor, porque siempre se puede hacer un poquito más. Claro, y al final Porque un partido que juegues, un jugador que juega increíble, un partido muy bueno, hace 70% de ataque y hace, no sé, 60% de pelota perfecta de pase, 60, 70%. Entonces, siempre se puede hacer una pelota más. claro, claro, Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y ese es un partido buenísimo. Jugar en ataque al 70% es un muy buen partido, pero podría ser 75%. Entonces, esa es la diferencia, bueno, entre también los jugadores de primer nivel y el resto, ¿no? Que son estadísticas, pero hace que la eficiencia de un jugador suba muchísimo, porque le da otra importancia al juego. claro. Además, el vóley parte de la base de que es el deporte, para mí, uno de los más difíciles del mundo, porque se puede dar el caso de que está Facu Conte en el equipo contrario al mío, pero los otros 5 son malísimos y puedo ganar yo. No sé si me explico. Porque si Exacto, no exacto. reciben, si no la colocan, si no tal, pueden tener a Facundo Conte, a Iván Direal, a quien quieran que puedo ganar. Y Sí, eso sí, es lo sí. que lo hace difícil. Exactamente. El vóley es el juego en equipo por excelencia. Sí, sí. Porque en el fútbol, en el básquet, en el LeBron hockey, James, agarra la pelota y la mete, nosotros, agarra la pelota y la mete. Messi agarra, gol. Acá no podés, ¿entendés? Tenés que dársela a tu compañero sí o sí. Y vos tenés que hacerlo mejor para ponerlo a él en las mejores condiciones. Y él en condiciones, y punto además, que lo haga otro. claro. Es que, Entonces, es un juego en equipo tremendo. bueno, vamos a pasar ya a las últimas 3 preguntas, siempre son las mismas. Una es de carácter de voleibol puro y las otras 2 son como más personales. La primera pregunta, como receptor, ahora que te tenemos aquí, ¿lo llaman receptor ustedes o punta, auxiliar? ¿Cómo lo llaman? ¿Receptor o punta? Vale, vale. Se usan las dos. Claro, vale, vale, vale. Es que hemos tenido auxiliar, punta, receptor, outside hitter, Claro. todos los nombres del mundo. Entonces, por si acaso, por si nos ven de cualquier lado, que el otro día vi que tenemos gente de Indonesia que nos ve, que no sé qué estará viendo. Seguramente se habrá equivocado. Ah, Hola, qué bien. Indonesia, no sé qué. Mandamos un beso a Indonesia. Vos sabés Como, que recibo muchos mensajes de Indonesia, de Filipinas. ¿no? Hay mucha gente apasionada por el vóley. Oye, Y no tiene vóley. nosotros tenemos cierta cantidad de gente en el Hierro, que es Sí, la isla más pequeña del archipiélago. Bueno, está la Graciosa, que ahora es nueva isla, pero bueno, del archipiélago solo tiene 8.000, 9.000 habitantes ahora mismo. Y les comenté a uno de ellos que
iba a entrevistarte y estaban locos por eso, o sea, que te conocen hasta ahí, Ah, ¿sabes? Te qué conocen en bien, qué todo bien, el qué mundo, bien, así que imagínate. qué Eh, bien. pero vamos Es a... muy lindo recibir justamente esa evolución, porque es una locura. Lo que el deporte genera Claro. es algo increíble. Entonces, poder ser parte y protagonista de una historia así es una locura. No, además, todo el que empieza tiene que fijarse en alguien. Antes estabas hablando de Miguel Ángel Falasca. Claro, yo crecí en esa generación y lo que veíamos era Miguel Ángel Falasca, Rafa Pascual. Entonces tienes esos referentes y tú ahora mismo eres un referente para la mayoría de los que empiezan. Ya. Sí, sí, es divertido y una responsabilidad a la vez. No, sí, sí, claro, es que Sí, sí. eso es lo que convierte a mí, me cuesta un montón las entrevistas, porque yo sé que todos van con el freno de mano puesto, porque claro, son figuras, no pueden decir todo lo que quieran o como lo dirían normalmente. Entonces, siempre lo entiendo perfectamente, es Claro. difícil, tiene que ser dificilísimo todo el rato tener que medirte. Sí, yo la verdad es que aprendí, yo tuve mucho contacto gracias a mi padre, ¿no? Que era jugador, entonces era desde muy chico también tuve contacto con eso, qué sé yo, de verlo él haciendo entrevistas o hablando con gente, que era una figura, él Claro. muy importante en el vóley mundial. Entonces, poder vivirlo, él siempre fue muy natural, entonces poder vivirlo así fue lindo. Hoy puedo abrirme y contar, qué sé yo, mi experiencia también desde ese lugar, ¿no? Con la tranquilidad. Obviamente hay que medirse muchas veces y también eso crea también nuestra vida privada, cosa que yo compadezco, siento lástima, entre comillas, por los famosos realmente, porque debe ser tremendo vivir bajo esa presión y el vóley, gracias a Dios, no es de la misma manera. Entonces me encanta porque lo hacemos con un disfrute mayor, creo que con una presión muchísimo menor y una exposición muchísimo menor, ¿no? Que crea aparte, se mezcla todo, porque uno juega al vóley, no tiene por qué estar haciendo lo que la gente cree que es lo bien o lo mal. Entonces, eso creo que es muy difícil. Así que gracias a Dios el vóley es hermoso, pero no tiene esa situación. Y los realmente apasionados por el vóley, ¿entendés? Es lindo el movimiento del vóley porque es más, es más amigable, Sí, es más más familiar. familiar. Exacto. Entonces, qué sé yo, creo que es un deporte más sano. Sí, pues todavía no nos hemos convertido en ese, aunque lo practica muchísima gente, no se ha convertido en ese fenómeno masivo que al final es tóxico de todo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, vamos a pasar a la pregunta. Como receptor, que vamos a volver. ¿Cuál es la cualidad más importante para ser un receptor? Por la cual Facundo Conte, por lo que te has convertido en uno de los 100 mejores jugadores de la década, ¿cuál es la cualidad que dirías es la más importante por la que llegaste a donde estás? De voleibol hablo, o sea, no sé, de tipo de algo, alguna habilidad técnica o gesto o cualquier tipo de tal de voleibol. Eh, Creo que la visión, creo que no sé si creo que tendría que explicarlo porque eh, creo que lo primero que me ha enseñado, tuve la suerte de tener a mi padre justamente como maestro, ni siquiera como entrenador, sino que como maestro y gurú de esto, eh, que él justamente fue elegido uno de los 10 mejores jugadores de la historia, porque él veía el juego de una cierta manera y podía moverse justamente dentro de eso. Entonces, tal vez no era el más fuerte, pero siempre tuvo muchas opciones de ataque, por ejemplo, y esa creo que es una cualidad que he logrado, que la he heredado posiblemente, porque desde muy chico justamente tenía esa facilidad que naturalmente muchas veces
me preguntan, ¿cómo atacaste esa pelota? Y o sea, no lo sé. O sea, la veo y la ataco. Es como que aprendí mucho a salir del bloqueo, a tratar de buscar opciones para hacer el punto, de que todos los puntos valen uno, así pegue en el metro y explote la pelota o sea un toque, vale siempre un punto. Entonces creo que esa simpleza, verlo así de simple, me ayudó muchísimo justamente a abrir mi visión y a buscar alternativas para hacer el punto. He tenido la suerte también de verlo muchísimo, Claro. a jugar a mi viejo. Entonces, poder esas decisiones de las que hablaba al principio, ¿no? Que uno con la experiencia gana tranquilidad, entonces puede pensar más lúcidamente y tomar elecciones, porque el vóley se trata de elecciones, porque justamente como la tenés que golpear, en el momento que la vas a golpear tenés que decidir qué hacer. Entonces, hoy el vóley se ha convertido en una cuestión muy física, Atlética, en totalmente. la que atlética, tremendamente, mucho más específica. Entonces crea jugadores y equipos que funcionan para que hagan eso. Entonces antes era mucho más amplio justamente el vóley, todos los jugadores recibían, no había líbero en aquel momento. Bueno, yo empecé a jugar con líbero, pero tuve esa enseñanza justamente Claro. de eso. Y creo que a mí también me diferenció mucho el hecho de no ser nunca el más fuerte, ni el más alto, eh, pero tener esas opciones justamente de poder elegir, es tomar esa elección en ese microsegundo de que, ay, así lo voy a hacer el punto. Y salió. Y no, hay veces que no sé cómo salen esas cosas, Claro. pero salen porque justamente es la repetición, es equivocarse y hacerlo, y equivocarse y hacerlo. Muchas veces, por ejemplo, yo tuve que llevar pizzas en el Sada Cruzeiro porque hay una pelota que me gusta mucho, muchas veces que cuando la pelota viene alta, hacer que le voy a pegar y aflojar en la diagonal corta. Y es una pelota difícil porque hay que cambiar la dirección de la pelota suavemente Con los manos. en un ángulo complicado. Entonces, exacto, cuando viene muy alta, separada, ver si es Sí, posible hacer esa se te pelota, si cierra, o el sea, bloqueo agarras ángulos viene mayores. triple. Exacto, si el bloqueo viene triple o no, cambia completamente. Ya, si viene doble, ya esa pelota no tiene tanto sentido. Entonces, tomar esas decisiones lleva a errores. Tuve que llevar pizzas porque la he hecho en el entrenamiento, que me sale, es algo que sé hacer, pero ataqué por abajo de la red 2 veces en la temporada, porque fui a atacar y bueno, y no salió, pero no es que dejé de intentarlo justamente porque... Entonces es intentarlo, equivocarse. El aprendizaje, o sea, el error, equivocarse es parte del aprendizaje. Sí, sí, sí. Y la gestión del error también es súper Entonces, importante. y, perdón, se cortó. Perdón, la gestión del propio error en un deporte como el voleibol que penaliza a muerte, porque en el voleibol todo error es punto para el otro equipo. Claro. Yo no sé tú, yo soy de los contrarios a los dobles. Creo que deberían quitarse ya y acabar con esta tortura de un punto precioso de repente. Y que es mucha interpretación, sí, 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 sí. El tema es que hay veces que el vóley a un cierto nivel es una falta, ¿entendés? Es una falta. Entonces, yo, qué sé yo, aprendí a jugar de esa manera, sería Todos, sí pero interesante que lo saquen. Sería interesante que lo saquen. De hecho, se está disminuyendo muchísimo justamente para no detener la espectacularidad del juego, porque muchas veces se definen algunas situaciones, puntos, pum, pum, va, viene la pelota y toca a alguien la pelota o le golpea así y dice, no, llevada. Si no, pero la golpeé y es una interpretación que detiene el juego, entonces sí es real, sí es real. Por eso el vóley es tan difícil a la sí, sí, vez. sí. La teoría que tienen muchos es Exacto. que los colocadores o los levantadores o armadores, como los quieran llamar, van a ser peores. Pero es que, por ponerte un ejemplo, tú que eres rematador,
tú puedes llegar a ser el escorpión de Higuita, meter punto y no van a pitar falta. Y sin embargo, el colocador cuando va a ser así y la manita está un poquito doble. Sí, 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 sí. Sí, es exigente y yo creo que cuando entra la interpretación del árbitro, a mí ya me pone incómodo, ¿viste? Porque una puede ser, en un momento, por ahí en un momento menos tenso de un partido, no la cobran, y después en un momento tremendamente tenso al otro equipo no se la cobran, y es como que pará, o sea, Y todo todos el los mundo se puntos. queda quieto en ese momento. Todos hacemos Sí, es doble. como que, no, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. Además, todo balón, esto es para los Así que, árbitros, bueno, para redondear, todo balón que gira no es doble. Que eso sí, también sí, están, desde que viene el balón girar, están así. exactamente. Bueno, Sí, sí, sí. Y lo peor es que lo que no está bien tampoco es juzgar, eh, prejuzgar a un jugador antes de tocar la pelota, porque muchas veces no son dobles y los cobran defiende el porque era un colocador. central, pero el armador, claro, exacto. Entonces hay muchas veces que pitan pelotas porque era el central y que se supone que no son los más habilidosos, entonces, no, pitamos, no, pero no es. Y muchas veces los armadores no se las cobran porque hacen 150 levantadas por partido, pero bueno, 2, 3 deberían cobrarlas, y sin embargo a veces no lo hacen. Entonces, por eso digo, la interpretación es tan amplio que crea confusión a la vez. Claro, no, y además para hacer un juego, quiero decir, a mí lo que me pasa con el béisbol es que veo el béisbol y no lo entiendo. Para mí, para que un deporte sea mundial de verdad, tiene que llegar cualquiera, sentarse y entenderlo. Y el que vea unos dobles no Claro. va a saber por qué se pita. Sí, 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 sí. Sí, es Bueno, verdad. Es las verdad. dos últimas preguntas, las personales. Venga. Esta te suele decir más o menos cómo es la persona, aunque parezca una pregunta de primaria. Si no hubiera sido jugador de vóley, ¿qué te hubiera gustado ser? Es sumamente difícil responder a esa pregunta. Si le preguntás a mi yo de 6 años, te va a decir o veterinario o astronauta, como la mayoría de los niños. A su vez, tenerlo a mi padre siendo una estrella del vóley, eh, creó como una visión, ¿no? de héroe, mi viejo era mi héroe, íbamos a la cancha, entonces yo quería ser jugador de vóley. Después todo sucedió, pero siempre, hoy tal vez entran en mi cabeza posibilidades diferentes, pero en aquel momento me súper divertía, era muy chico y me salía bien, entonces era como que me atraía muchísimo, no había forma iba a los entrenamientos, era así, tengo fotos con la pelota que no, o sea, solo sabía caminar, agarraba la pelota así en aquel momento. Eh, entonces, es como que siempre quise ser jugador de vóley. No, hoy tal vez me imagino tal vez otras cosas por fuera del vóley, porque bueno, también la vida me mostró el vóley, lo conozco, y hoy se generan más, tal vez, intereses diferentes. Claro. No te creas que estás tan lejos, o sea, un montón de gente nos ha comentado, de hecho Vital Heinen nos dijo que abrir un McDonald's, Uros Kovacevic iba a montar una discoteca, todos tienen alguna respuesta. De Uros Kovacevic lo de la discoteca no le sorprende a nadie, pero lo de la discoteca, Claro, pero claro, bueno, eso. solo tú, Estefan Antigá y Fran Ruiz han dicho que solo podrían haber sido jugadores de vóley. Estefan Antigar y... Y Fran Ruiz, un jugador español que Ahí es va. otro loco como ustedes, que solo podían ser jugadores de vóley. Qué grande, qué grande. Sí, sí. Hoy por ahí me veo otra cosa. Siempre quise ser jugador de vóley, o sea, soy lo que quería hacer. Está Lo claro. cual es muy lindo, es muy gratificante. Es muy gratificante. De hecho, cuando yo iba al colegio, siempre me acuerdo un amigo, porque quedó justamente de anécdota,
que un amigo mío, cuando yo tenía, no sé, 11 años, 12 años, íbamos a la escuela y vino y me preguntó, che, ¿qué quieres hacer con el vóley? Y yo le digo, yo quiero ser el mejor jugador del vóley del mundo. O sea, el sueño del pibe de 10, 12 años, o sea, y bueno, nada, no quiere decir que lo sea, pero digo, Bueno, también entendí, estás más cerca que la mayoría. De hecho, claro, estás pero sin también mejores. entendí a la vez que eso también me hizo disfrutarlo más, con menos presión de la que me solía poner al comienzo de mi carrera, digamos, es que no hay mejor. Se pueden hacer muchas cosas por un equipo y no siempre el mejor gana y no siempre el peor pierde. Claro. Entonces, entendiendo eso, me liberó de muchísimas cosas, de mandatos tal vez, ¿no? Que yo era chiquito y todos, vas a jugar como tu papá, y mi papá es un mito del vóley, entonces crecer con esa presión fue raro, a la vez me hizo ser el jugador que soy, porque me súper presioné siempre, y entonces hoy lo puedo hacer con una presión mayor y mucho más disfrute, porque realmente disfruto de lo que hago. Entonces, por eso es que está siendo tan difícil jugar los partidos sin gente, porque Claro. ya no es lo mismo. No, no, no. Toda esa diversión y adrenalina es como que cambia muchísimo lo que siento al respecto. Entonces, eh, nada, espero con todo el corazón que podamos superar esto y disfrutar de nuevo, si bien no va a ser la misma realidad, pero que sea una nueva realidad en la que podamos ir a vivir el deporte presencialmente. Sí, de hecho, el deporte mismo profesional se basa en caída pública. O sea, si no, no tiene sentido, es un entrenamiento con cámara. Sí, bueno, se convierte en algún punto que es algo deserotizante, por así decirlo, porque se convierte en un show, o sea, Sí, para entretener a la gente en la casa. Entonces, si bien está buenísimo y nosotros lo hacemos, es como que pierde un poco sí, pierde el el, foco. el fondo de lo que estás haciendo. Tal vez no para quien lo ha vivido de esta manera y está creciendo hoy en el vóley, pero tal vez después de 16 años de vóley, es como que no vivir eso es como que casi que no tiene sentido, es un amistoso, no siento, no me tiemblan las piernas, o sea, no me tiemblan las manos, yo en los partidos muchas veces, antes de entrar a la cancha, estoy así. Entonces, eso te pasas casi exclusivamente cuando estás viviendo una experiencia de esas. Y yo esa experiencia la viví por primera vez en la final del Sudamericano Juvenil, cuando era menor, tenía 14 años, 15 años, y fui a jugar a Manaus, a Brasil, y había 15.000 personas en el estadio. En el momento en que ponen el himno de Brasil, el protocolo dice que son 30 segundos, se cumplió el protocolo de la canción, la quitaron y las 15.000 personas siguieron cantando el himno de Brasil. Fue mi primera experiencia, yo tenía 15, estaba cagado, o sea, me temblaban las piernas, Normal. y fue la experiencia más increíble y eso me hizo entender que era lo que quería, que quería vivir eso y gracias a mí, a mucho esfuerzo y a la vida y a las posibilidades, pude vivir muchísimo más de eso. Entonces hoy no vivirlo es súper raro, súper raro. Sí. Estoy adaptándome todavía. Una cosa, yo por supuesto del amateur, pero yo siempre preferí cancha en contra que cancha a favor, no sé tú. Es el morbito este de que te insulten, de tener el público en contra, siempre me ha motivado más. Siempre he sido un jugador más de a domicilio que de casa. Y a mí me gusta, las dos son tan Es diferentes diferente. como especiales, Sí. porque poder gritarle un punto a la tribuna y que la tribuna te cuelgue así gritando ¡ah! Y verle la cara a la gente y vos gritándole ¡ah! Es una sensación increíble, única, porque en la vida normal, que es lo que a mí me hace jugar, es que porque soy
adicto, o sea, es parte de mí el hecho de poder gritar un punto con toda mi fuerza. ¿Cuántas veces te pasa de en tu casa ponerte a gritar? ¡Uah! Es una descarga de adrenalina Claro. ¿Qué tremenda. arquitecto Entonces, firma y hace poder... ¡ah! Nadie. ¿En qué trabajo Exacto, haces lo que te... exacto. Es muy raro. Pero a la vez jugar con todo el público en contra y que todos esos gritos sean antes de que vos hagas el punto y todo el mundo se calle, es igual de especial, es súper diferente, pero es igual de especial. A mí me encanta, por ejemplo, me divierte muchísimo porque le da un grado también de presión mayor, o sea, está todo el estadio haciendo todo lo que puede para que vos te equivoques. Y no equivocarte también, bueno, eso define un poco el jugador también, ¿no? Qué tipo de jugador uno es. Por personalidad, son cosas innatas también, uno se siente más cómodo, más incómodo, somos millones de jugadores, así que cada uno lo vive de maneras diferentes. A mí puntualmente me gustan muchísimo las dos, cualquiera de las dos me viene bien, porque ya que haya gente, ya me sube la bilirrubina, me sube, no sé, es como que me da mucha energía, a favor o en contra me llena de energía. Y la última pregunta. Esta es Venga. tu definición. Facundo Conte es... Apasionado, Muy bien. Pues apasionado. hasta aquí la entrevista, Facu. Un placer. Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, Esa es la palabra.